Dios se mueve o anuncia un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, un avivamiento, algo que está por venir, se levanta la oposición. Siempre. El enemigo siempre va a querer abortar los propósitos de Dios y eso está ejemplificado en todos los grandes de la Biblia cuando usted lee. ¿Verdad? Si David no hubiera peleado contra Goliat, nunca hubiera sido rey tal vez. Si Esther no se hubiera levantado a derrotar a Amán con ayuno y oración, el pueblo no hubiera sido libre. Entonces, hay tantos ejemplos, pero estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos estar alineados con Dios y sobre todo seguros de quién es el que está con nosotros. Enfermedades, batallas, mire, solo abra el televisor y mire las noticias y usted se va a desanimar con todo lo que se escucha. Estamos viviendo de verdad tiempos donde el enemigo quiere fragmentar las familias, donde podemos ver una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. Porque mire, estamos viendo que son tiempos difíciles, pero aún así no nos acercamos a Dios. Y yo les decía ayer, este salón podría estar lleno en toda su capacidad, pero no hay una disposición de buscar a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Entonces, estos últimos meses que han sido de muchas batallas, mire, yo me sentí de verdad cansada, me sentí desanimada. De repente hay muchas voces negativas en mi cabeza y el Señor me llevó a ver una historia que está en Ezequías, de Ezequías, que está en Segunda Crónicas 32, pero también en Isaías 36 y 37. Y yo podía ver cómo aquí la historia de Ezequías y la palabra profética como que se alinean, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces, aquí como que se entrelazan, ¿sabe para qué? Para revelarnos el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y no cabe duda que la palabra de Dios definitivamente es para nosotros esa lámpara que alumbra el camino. Por eso es tan importante, hermano, que usted lea la Biblia. En ella va a encontrar dirección y va a encontrar salidas. Y en Isaías 37 me impresionó algo. Isaías 37:3 dice, porque los hijos están a punto de nacer y no hay fuerza para dar a luz. Mire, yo ponía a pensar tantas promesas, tantas cosas que Dios ha hablado para este año, pero como que no hay fuerzas para darlas a luz. Estamos cansados, estamos agotados, tanta oposición, tanta lucha, tanta batalla, y no hay fuerzas. Pero la verdad es que si nosotros no pujamos, esas promesas van a morir como un bebé en el vientre de una madre que no quiere dar a luz, que no, ya no puede, no tiene fuerzas para dar a luz, pero nuestra fuerza viene del Señor. Y por eso es que la palabra dice en Efesios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para resistir el día malo. La palabra lo dice bien claro. Entonces, fue impresionante esto que Dios me mostraba porque fue dada al rey Ezequías un rey justo. ¿Sabe qué? Que reformó una nación y convirtió a Judá de nuevo a Dios. Él fue fiel. Él creía totalmente en Dios. Y Jerusalén había sido sitiada por el rey de Asiria, Sennacherib, y Jerusalén se estaba enfrentando a una destrucción total. Esto mire, me impactó porque yo estaba pues orándole al Señor por muchas situaciones y muchas cosas, y en un sueño el Señor me dice, Apolión. Yo no entendía quién era Apolión, y me levanté a buscar y a investigar, y sabe que Apolión es destructor. Yo decía, con razón tanta batalla, lo que busca es destruir.
lo que busca definitivamente el enemigo es que nosotros nos demos por vencidos. Y entonces, mire, aquí el rey Sennacherib de Asiria envía a un emisario a Ezequías, o sea, era el comandante de su ejército, uno de sus generales, y lo envía a Ezequías con un mensaje. Y este se llamaba Rabsaces. ¿Y sabe con qué mensaje llevaba? Un mensaje de intimidación, un mensaje donde estaba ridiculizando a Ezequías por causa de su fe en Dios. Y le decía al pueblo, ¿sabe cómo decía este hombre? Yo lo puedo ver ahí parado frente al pueblo diciéndole, no se engañen, ustedes creen que su Dios los va a salvar, ustedes creen que Él va a hacer algo por ustedes. ¿Sabe qué trató este hombre de sembrar? Temor, duda, incredulidad. Y es lo que el enemigo ha estado haciendo con muchos de nosotros. Y mire cómo, mire, Isaías 36:12, escuche bien cómo este hombre, este Rabsaces, va con una orden del rey de Asiria de intimidar al pueblo. Sabe que yo me puse a leer y a investigar y ellos solo hablaban arameo, pero hasta les habla en hebreo como para decir que nadie se quede sin entender este mensaje. Entonces, mire, Isaías 36:12. ¿Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando situemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Mire hasta dónde llegaba la intimidación de este niño. ¿Y sabe cómo lo sentía yo? La voz del enemigo que ha estado intimidándonos a cada uno de nosotros en medio de lo que estamos viviendo. Isaías 36:15. Miren lo que les decía, le decía al pueblo, no dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir, ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos de mi poder. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado esas voces, pero esto a mí me conmueve. Porque muchas veces oímos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Porque no estamos alineados, porque estamos débiles espiritualmente, porque ni siquiera tenemos ánimo de venir a la iglesia. Mire, muchas veces necesitamos a alguien que nos levante los brazos, pero no somos capaces de encaminar nuestros pasos al lugar donde podemos encontrar personas que nos ayuden a orar, escuchar palabra, adorar y salir fortalecidos. Y sabe que Isaías 36:18, mire, les decía, no dejen que Ezequías los engañe al decir, el Señor nos librará. Estaba sembrando tanta duda, tanta incredulidad. Estaba atemorizándolos. Yo no sé si usted se ha sentido así, yo me he sentido así. Y sabe que hace unos días ha sido tan fuerte el ataque que una de mis hijas de repente resulta con un cálculo en el riñón. Mire, todo se complicó. Un procedimiento que iba a ser de 45 minutos se convirtió en 5 horas. No nos daban razón y ella en el quirófano. Y era una angustia y el enemigo bombardeándonos con esos pensamientos negativos. Y era tan fuerte el ataque que en un momento me sentí así, intimidada. Y yo sé que muchas personas se sienten así, como rodeadas por ejércitos que vienen a destruir, porque vienen cargados de problemas, vienen con dificultades, vienen con tantas voces negativas. Y sabe que Judá se sintió así ante el poderoso ejército del rey de Siria. Y las palabras de Ezequías
son también para nosotros hoy. Todo lo que está en la palabra, creo que son estrategias que están ahí para que nosotros sepamos, el Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Dios que salvó a su pueblo ayer, nos salva a nosotros hoy. Entonces, yo quiero darles algunos pasos prácticos en base a esto que Dios pone en mi corazón. No temas cuando estés bajo ataque. No temas. Así como Judá fue rodeado por el enemigo poderoso, tal vez estemos enfrentando nosotros circunstancias, problemas, carencia económica, falta de trabajo, un hijo que se fue, un hijo que está en una adicción, yo no sé, tantas cosas que el enemigo trae a nuestra vida. Pero ¿sabe qué? A veces son circunstancias intimidantes. Y a veces no sabemos cómo vamos a salir de eso. El enemigo siempre quiere sembrar duda, hacerte sentir que estás solo, que Dios no escuchó, que Dios no te ve, que Dios no está haciendo nada. Pero Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Y a veces sabe que nos permite llegar al límite, a los límites, a esos límites, para que nosotros experimentemos los milagros sobrenaturales de Dios. De otra manera, tal vez nuestra fe no crecería, nosotros no maduraríamos, no creceríamos espiritualmente. Pero Ezequías no confió en su ejército, no confió tal vez en las alianzas de otros ejércitos. Él puso su confianza directamente en el Señor. Isaías 37, del 14 al 17. Mire, después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, o sea, este hombre que fue enviado por el rey de Siria no iba solo con palabras intimidantes, las llevaba por escrito. Porque dice, después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, miren la acción de Ezequías. Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Eso dije yo, wow, yo voy a escribir, no la intimidación, las respuestas. Mire, dice, en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Wow. Primero lo entrona y reconoce el poderío. Y luego entonces ya presenta su petición. ¿Será que nosotros lo hemos entronado de esa manera cuando estamos en medio de un problema? Podemos decir, Señor, tú eres el que tiene el control, tú eres el soberano, tú sabes por qué me estás haciendo pasar por esto, pero voy a salir de esto victorioso porque tú eres el que gobierna mi vida. Entonces, yo creo que tú también puedes traer esa carta de amenazas delante del Señor. Y esto me hizo recordar que muchos años atrás, muchísimos años atrás, como familia estábamos pasando una situación difícil. Habíamos perdido todo, estábamos en medio de un desierto. Y yo pidiéndole al Señor revelación, estrategias, mire, no entendía, no había salidas. Y de repente siento en mi corazón que Él es mi juez y mi abogado. Y sentí escribir todo lo que estábamos viviendo, ir y presentárselo al Señor y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que estoy viviendo, pero tú eres mi juez y mi abogado. Y si soy justa delante de ti, tú vas a traer, Señor, soluciones a todo esto. Y sabe, el Señor fue fiel en responder, en cambiar las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un lugar a donde puede llevar su problema. No es con esfuerzos humanos,
No es los contactos que yo tengo que me pueden ayudar. Es que yo tengo que ir primero al trono de la gracia. Amén, así es. Y entonces Él envía la ayuda. Él envía ángeles. Él pone personas. Él arregla las cosas. Es lo que yo he experimentado. Entonces, la oración cambia tu historia. Ezequías oró con sinceridad y entonces Dios intervino. Y a veces no nos damos cuenta que la oración puede mover el cielo. La oración puede mover cualquier montaña, cualquier imposibilidad. No podemos subestimar el poder de buscar a Dios primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces sabe que cuando estamos en una situación, ¿no se ha dado cuenta que a veces mucha gente primero busca tomar la solución en sus manos? Hacerlo en sus fuerzas. No piden dirección y muchas veces nosotros nos equivocamos porque estamos tomando decisiones con un corazón quebrantado, con un espíritu quebrantado. No estamos en capacidad de tomar decisiones, pero según nosotros estamos tomando la mejor decisión. Pero cuando vamos y consultamos con Dios, entonces Dios, mire, cuando en el libro Conquista tu matrimonio, yo cuento un testimonio de que cuando nosotros estábamos atravesando un problema matrimonial a punto de un divorcio, yo fui delante del Señor y le llevé mi problema. Y le dije, Señor, este matrimonio es un Isaac que tú me diste. Y si tú me pides que lo ponga en el altar del sacrificio, aquí está, porque tú me lo diste. Y en la madrugada, el Señor me habla, porque lo escuché audiblemente. Isaac será levantado. Eso me dio la fuerza para seguir luchando, para seguir peleando la batalla. Y Dios es así, mientras más lo buscamos, más revelación fluye. Él nos revela lo oculto, lo escondido, las salidas. Y muchas veces nosotros venimos delante de Dios, venimos al altar, pero ¿sabe qué? A quejarnos o a reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero debemos dejar de preguntar por qué. Y tal vez en lugar de dejar de preguntar por qué, tal vez examinar nuestro propio corazón, si no es nuestro corazón el que dio origen a ese problema, a esa circunstancia, arrepentirme, ponerme a cuentas con Dios y dejar todo en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios siempre tendrá la última palabra, hermanos. Dios siempre tiene la última palabra. Eso lo he entendido perfectamente. ¿Por qué? Porque Él gobierna mi vida. Entonces, aunque el enemigo hable con arrogancia, aunque el enemigo venga con intimidación, a sembrar duda, incredulidad, él puede confundir o desarmar, quitar toda amenaza así en un instante. Mire, número 2, dije, no temas cuando estés bajo ataque. Y 2, escucha la voz de Dios, no la voz del enemigo. Y a veces yo tengo que decir, Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque el enemigo es especialista en bombardear nuestra mente. Y mire la actitud de Ezequías. Ezequías envió a sus consejeros. ¿A quién? Al profeta Isaías. O sea, ¿qué quería Ezequías en medio de este plan de destrucción? ¿Qué quería? Escuchar la voz de Dios. Porque Isaías era el profeta en ese tiempo, y entonces manda a sus consejeros, no solo para que Isaías ore por las amenazas de este rey de Siria, sino para escuchar dirección. ¿A dónde estamos yendo nosotros cuando necesitamos dirección? Mire, si va a ir a pedir consejo, busque personas espiritualmente maduras, que le den un consejo sabio basado en la palabra,
porque si un consejo en medio de una dificultad contradice la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, vino una mujer en cierta oportunidad a pedirme consejo por su matrimonio y me dijo, no quería venir con usted porque usted me va a decir que me ponga de alfombra y que mi esposo pase sobre mí. Entonces, no vengas, si no quieres, yo te voy a dar un consejo de acuerdo a la palabra. Si tú quieres que yo te diga, déjalo, ¿verdad? O mátalo. Eso no es lo que yo te voy a decir. Mire, Isaías 37, 2 al 4. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera. Se puede imaginar cómo se sentían, ¿verdad? En qué desolación. A hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído, le dice, y le habla de este intimidante, el jefe del Estado Mayor asirio, le dice que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente. O sea, estaba desafiando a Dios porque estaba diciendo, su Dios no puede hacer nada por ustedes. Ningún Dios ha podido y él tampoco puede. Y entonces dice, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Y Ezequías, yo podía ver cómo él en medio de un problema tan difícil busca el consejo de Dios a través del profeta Isaías en un momento de gran dificultad. ¿Y sabe qué refleja esto? La confianza total, absoluta, plena que tenía en Dios, que Él es todopoderoso y que no importa lo difícil que sea el problema, no hay nada que Dios no pueda resolver. Cuando a mí me diagnostican cáncer, yo estaba pues buscando al Señor porque fuera hecha su voluntad. Una pastora de Brasil me escribe al WhatsApp, ella ni sabía nada, y me dice, Maggie, no sé qué estás pasando, te veo caminando desesperada de un lado a otro. Y le preguntaba al Señor qué tiene Maggie, y el Señor me dijo, solo dile que no hay nada que yo no pueda resolver. Mire, esa palabra fue donde yo me afiancé. Entonces, el propósito del Señor no es matarme a través de este cáncer. Su propósito es que yo crezca en mi fe. Su propósito es que yo dependa totalmente de Él, no de los médicos, no de los diagnósticos, sino de aquel que lo puede resolver. Entonces, mire, en lugar de permitir que este Rabsaces y sus palabras venenosas de acusación, de manipulación, los despojaran de sus tierras, Ezequías ordenó al pueblo, ¿sabe qué? Guardar silencio. Isaías 36, 20 al 21. Mire, ¿cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? Decía este Rabsaces al pueblo de Judá. ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Y el pueblo quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías les había ordenado, no le respondan. ¿Y sabe qué entiendo yo? Nosotros no podemos hacer acuerdos con las mentiras del enemigo. No se ponga de acuerdo con las mentiras del enemigo. No lo escuche. Cierre sus oídos a las palabras necias y negativas. Ministre la mente de Cristo para no pensar en todo lo que el enemigo está queriendo, porque un pensamiento baja al corazón y contamina. Y entonces, ¿qué? Caigo en desánimo. Mire, el enemigo puede haber venido contra nosotros
con todo su poder. Bueno, poder no tiene, con toda su arrogancia, con todas sus mentiras. Pero yo tengo que estar convencida siempre que Dios tiene el control. Él puede confundir, Él puede desarmar o quitar toda amenaza. En un instante, yo le he pedido, Señor, que tu voz suene más fuerte en mis oídos que la voz del enemigo. Y a veces cuando viene eso, mire, hay noches que yo puedo sentir esa opresión, ese temor que el enemigo quiere infundir. ¿Sabe qué hago? Dejo la alabanza toda la noche. Yo digo, Señor, que tu presencia aquí inunde esta habitación. Quiero dormir tranquila, quiero tener paz. Que nada perturbe mi mente y mi corazón, aún mientras duermo. Entonces, Ezequías animó a su pueblo con estas palabras llenas de fe en medio de tiempos desesperantes. Mire, Segunda Crónicas 32, del 7 al 8. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Y dice, y las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Lloro porque estas palabras alienten y animen su corazón. Mire, sean fuertes y valientes. Mire qué declaración más poderosa. No tengan miedo, no se desalienten por causa del enemigo o de su poderoso ejército que él piensa que tiene. Más grande, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. ¿Entiende usted esto, hermano? El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Bueno, lo que tú crees y confiesas impacta a los que te rodean. Este es un tiempo de levantar la fe y de hablar vida, de declarar las promesas de Dios sobre cada circunstancia que estés enfrentando. Entonces, no temas cuando estés bajo ataque. Escucha la voz de Dios, no la voz del enemigo. Y por último, ten la seguridad que la batalla le pertenece al Señor. Segunda Crónicas 32, 20 al 21. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. O sea, se convinieron. Hermano, usted no está solo. Si necesita un hermano que lo apoye en oración, únase a alguien. Junte a sus hijos, a su familia, oren juntos. ¿Sabe por qué? Porque en la unidad, en la oración de común acuerdo hay mucho poder. La Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, Él lo hace en el cielo. Entonces, mire, Ezequías e Isaías clamaron juntos en oración al Dios del cielo. Entonces, mire esto, el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército sirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron ahí a espada. ¿Quién peleó? Ese es mi Dios. Y si no es su Dios, hoy diga, ese es mi Dios. Se creían invencibles. Decían, ningún Dios ha podido contra nosotros, porque no conocían a ese Dios que nosotros conocemos.
No estás solo en la batalla. Dios está contigo. No se trata de cuán grande es tu problema, se trata de cuán grande es tu Dios. El Dios que pelea por ti. Por eso les decía, esta es una palabra de ánimo, de esperanza. Créala, porque no soy yo. No son palabras de humana sabiduría, es el poder de la palabra de Dios. Dice Isaías 37, el 30 y 32. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes. O sea que la batalla fue implacable. No importa. Herida tal vez, con secuelas de la batalla, pero viva y con un futuro por delante. Y les dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mire, a través del profeta Isaías, Dios le estaba dando una promesa de restauración, de prosperidad al pueblo de Judá, bajo el reinado de Ezequías. Eran tiempos de adversidad, eran tiempos de amenazas. Yo veía cómo esto se aplica a nuestra propia vida, a nuestras vidas personales, cuando enfrentamos dificultades o pérdidas. Yo he conocido al Dios de la restauración. Conocí a un Dios todopoderoso que me sanó el cáncer. Conozco a un Dios que aunque hubo una temporada, yo les decía, de devastación, no solo el arrepentimiento, sino el buscar a Dios de una manera nueva, trajo restauración en espíritu, en alma, económicamente. Hemos visto milagros asombrosos después de eso y he comprobado que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y así como el remanente de Judá echaría raíces y prosperaría en su tierra, el Señor quiere que nosotros también no solo crezcamos espiritualmente, sino que prosperemos. Y yo sé que viene una temporada de prosperidad. Viene una temporada donde vamos a ver, no vamos a estar pasando necesidad, pero es necesario hacer lo que hizo Ezequías, entronarlo primero, creer que Él es poderoso, buscarlo. ¿A dónde lleva su problema? ¿A dónde lleva su necesidad? ¿Sabe? A veces es una necesidad económica y lo primero que corremos es al banco a ver si nos dan un préstamo. Cuando Dios es suficiente y puede dar órdenes divinas porque sabe de qué tenemos necesidad. Él envía los recursos. Él envió un ángel a destruir a este ejército sirio. ¿Por causa de qué? De la oración de Isaías y de Ezequías. Entonces yo entiendo que estos no son tiempos para estar cómodos, relajados espiritualmente, en recreos espirituales. Estos son tiempos de un despertar, donde tenemos que entender, sí, hay situaciones difíciles, hay problemas, hay dificultades. El enemigo ha sido demasiado astuto y sutil con sus ataques, pero la estrategia la tengo yo. La estrategia me la da su palabra para saber cómo vencer y cómo salir victorioso. Entonces, cuando nosotros permanecemos arraigados no solo a Dios, sino a su palabra, Él viene y pelea por nosotros. Las promesas siempre vienen en cumplimiento a la fidelidad de Dios y el compromiso que Él tiene con nosotros.
Dice Isaías 37, 36 al 38. Mire esto. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Se creían el ejército más poderoso. Mire, el ángel del Señor. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saracer lo mataron a espada. Sus propios hijos lo mataron. Y dice, luego escaparon a la tierra de Ararat. Y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Si tú eres hijo de Dios, tus enemigos son los enemigos de Dios. Él pelea tus batallas. Él pelea tus batallas. Este fue un acto yo lo podía ver, un acto de intervención divina en un momento difícil, duro. Y refleja cómo Dios protegió a su pueblo de las amenazas y cómo nos protege a nosotros de las amenazas. Dios es capaz de intervenir en tu situación, por muy difícil que ésta sea. ¿Qué tal si se pone un momento de pie y podemos orar? Yo no sé con qué problema estás luchando. Pero dice que Ezequías trajo esas intimidaciones del enemigo. Ezequías vino delante del Señor y le dijo, mira, esto es lo que el enemigo ha dicho. Quizás hoy necesites presentar delante del Señor todo eso y decirle, aquí está, Señor, esto es lo que ha dicho. Pero como lo hiciste con Ezequías, lo harás conmigo. Yo no sé si tenemos tiempo, pero yo quisiera que si usted siente eso en su corazón, si usted se ha sentido amenazado, amedrantado, el enemigo le ha dicho, tu Dios no puede resolver esto. Traiga esas amenazas hoy delante del Señor. Dígale, aquí está, Señor. Ezequiel lo hizo. Fue una estrategia. Y Dios peleó por él. Yo lo invito, hermano, si usted siente en su corazón, venga, vamos a orar. Vamos a orar. Yo le